hoy es el día de la libertad de información. Y fíjate, hoy había un titular donde una de las agencias internacionales que defiende los derechos humanos, Amnistía Internacional, decía que China es la mayor cárcel de periodistas del planeta. Hay cientos de periodistas encarcelados en las cárceles chinas, pero también hay periodistas encarcelados en Cuba, así es, en Nicaragua. En Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Venezuela, por supuesto, evidentemente. En México la libertad de expresión se ve amenazada. Si no es por presiones del gobierno, entonces es por los carteles de la droga que asesinan periodistas. Quien les habla preside una organización no gubernamental, OYE, Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión, y siempre estamos documentando allí en OYE lo que significan los ataques a la libertad de expresión. Por ejemplo, en Venezuela, en el año anterior, se han cerrado más emisoras de radio, se han retirado licencias y se mantiene control sobre el papel para imprimir periódicos, porque no pueden controlar los periódicos, entonces, bueno, el papel lo vende el Estado. En Nicaragua, donde la dictadura de Ortega ha desatado una feroz represión contra la Iglesia Católica, también han cerrado varias emisoras de la Iglesia Católica y, por supuesto, en otros lugares. En Rusia ahora mismo hay una tremenda campaña contra periodistas que se han tenido la valentía de denunciar y criticar la guerra de Ucrania y los han encarcelado. Hay amenazas, inclusive, que medios de prensa rusos que hablen de esto pues pueden perder la licencia, pueden ser cerrados. Vamos entonces a conversar con un periodista y escritor cubano radicado en Alemania desde hace varias décadas. Actualmente es periodista de la Agencia Internacional de Noticias Deutsche Welle, televisión para América Latina, autor de varios libros, novelas ambientadas en La Habana, en las que describe, por ejemplo, el tráfico de niños en la obra titulada Puertas de la Noche, o el mundo de las drogas y de la prostitución en la obra titulada Si Cristo te desnuda, por lo cual ha sido perseguido, censurado y reprimido en la isla y se le ha prohibido el regreso a su país natal, que es Cuba. Vamos a darle la bienvenida, y es un gusto tenerlo vía Zoom, a el periodista y escritor cubano Amir Valle Ojeda. Amir, es un gusto saludarle y recibirle en el programa en esta tarde. Es un gusto para mí también, y además es un gusto volver a escuchar mi segundo apellido. Siempre todo el mundo me dice Amir Valle solamente, así que mi madre, que en la gloria de Dios esté, estará muy contenta. Qué bueno. Amir, ¿qué relación inversa existe entre las dictaduras y la prensa? Mira, creo que eso es algo que todos los que hacemos periodismo lo sabemos. Es decir, el periodismo es un método de libertad, aunque cada vez más es más difícil hacerlo. En el caso de las dictaduras, ellos entienden que el periodismo debe desaparecer para establecer la propaganda. Y fue una de las primeras cosas que hizo Fidel Castro cuando llegó. Es decir, él se dio cuenta de que si los medios de prensa estaban en manos de un solo poder, en este caso de un solo control, terminaba absolutamente ahí el periodismo y empezaba la propaganda. Y lo que hemos visto en todos estos años, tanto en Cuba y por supuesto esos modelos reproducidos en Venezuela, en Nicaragua, en algunos otros países que, bueno, lo hicieron durante un tiempo, durante ese poderío enorme de que tuvo el grupo ALBA en América Latina, vimos que se reproducía ese modelo, que era el modelo de la propaganda por encima del periodismo. En algunos de esos países, por suerte, vamos a decir, tuvieron la posibilidad de seguir haciendo periodismo independiente, algunos medios de prensa, algunas personas. No es el caso de Cuba, como bien nosotros sabemos, ¿no? Tampoco hoy es el caso de, por ejemplo, de Nicaragua, donde cada vez más se cierra mucho más la libertad justamente de poder decir algo distinto a ese canal completo del gobierno. Pero básicamente es eso, es decir, es un método de manipulación que viene desde mucho antes, en el cual el poder entiende que hay que mantener todos los canales de información dentro de sus manos para poder dosificar la información al pueblo, a las masas en este caso, porque recuérdense que ellos no lo ven como personas, sino como masas manipulables, y para darle solamente a ellos la información que a ellos les conviene.
Ahora, Amir, pareciera que se ha modernizado de alguna manera la práctica. Unos son un poco más descarados, por decirlo menos, como es el caso de Daniel Ortega, que va y cierra 100% de noticias, expulsa a los periodistas del país o los mete presos. Quizá Hugo Chávez hizo algo de eso en una primera etapa, pero luego entonces vino el control del papel por una parte, el retiro de licencia, y ahora vienen los aliados de los regímenes que compran medios supuestamente privados, supuestamente comerciales porque reciben pauta del Estado, pauta comercial del Estado, y en Venezuela, por ejemplo, existe lo que llaman el Sistema Nacional de Medios Públicos, y no existe ningún conglomerado de medios más grande en Venezuela que los medios del Estado. Y esto está bajo la premisa de la llamada hegemonía comunicacional. La pregunta concreta, ¿qué papel juega el periodismo ciudadano con el tema de los teléfonos inteligentes? Porque sabemos lo que pasa en Cuba, pero nosotros hemos tenido acceso a través de una llamada a gente que hace periodismo independiente. ¿Qué papel juega el periodismo ciudadano en este mundo de la libertad de expresión? Mira, la Internet sobre todo y la conjunción de la Internet con las tecnologías, justamente con eso, lo que nosotros acá llamamos handy, que se le llama celular, etcétera, etcétera, eso ha hecho que todas estos monopolios informativos se hayan ido resquebrajando. Y por supuesto eso ha traído muchas cosas buenas, pero también lo sabemos, ha traído muchas cosas malas, porque no todo el mundo está capacitado para dar buena información, una información veraz, una información objetiva, una información desprejuiciada, etcétera, etcétera, que es lo que pide generalmente el periodismo más serio, ¿no? Pero el flujo de información sí realmente ha sido mayor, aunque también hay muchos males, y ese sistema no ha sido solamente utilizado para dar la verdad, sino en muchos casos también para manipular a grandes partes de la población que tiene acceso a esos sistemas y darle también determinadas cuotas del veneno, en este caso de este tipo. Es decir, lo digo porque, como bien sabemos, en Cuba existe un ejército que son estos cibersoldados de la revolución, que están solamente puestos para trabajar en todo eso y siembran un veneno no solo en Cuba, no solo en los predios cubanos, sino también sobre todo de cara al mundo extranjero. Hay algo que yo quiero comentar, que lo voy a decir porque creo que hay que fijarse en algo que está sucediendo hace muchos años, y es el hecho de que a nivel internacional estamos viviendo en la época de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto establece a nivel, digamos, de diplomacia internacional, de cómo funcionan las relaciones internacionales, que con estos gobiernos, tanto como Venezuela, Nicaragua, etcétera, hay que conversar y hay que aceptar y hay que escuchar lo que ellos dicen. Y eso es un peligro muy grande también. ¿Por qué? Porque ellos saben, entonces, estos dictadores, estos gobiernos, saben que no van a ser condenados directamente. Muchas veces la gente se pregunta por qué lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, lo que se ha hecho en Cuba, por qué lo que se está haciendo en Venezuela, por qué no es directamente y fuertemente condenado, y responde a esa práctica que lamentablemente entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos te bajan determinadas normativas, como ya lo sabemos, los derechos humanos nuestros no son los derechos humanos de ustedes. Ahora recientemente salió una nueva declaración de Daniel Ortega hace un tiempo, donde diciendo que la libertad de prensa de los sistemas socialistas, los sistemas democráticos del socialismo, eran los sistemas de prensa distintos a lo que se consideraba tradicionalmente como sistema de prensa. Y ese discurso está calando muy fuertemente en los predios internacionales, de las discusiones internacionales, y entonces por esa razón se están quedando prácticamente aislados instituciones como Reporteros Sin Fronteras, que siguen condenando duramente esto, porque en el discurso internacional de las instituciones que supuestamente tienen que gestionar, controlar, velar porque eso no se viole, se ha establecido un nuevo mecanismo de, vamos a decirlo, de algún modo de trabajo. Eso lo puedo ver yo todos los días en mi trabajo como dentro del MINREX alemán. Es decir, es algo con lo que tengo que estar luchando todo el tiempo, ¿no? De explicarle a la gente
que, aunque en Cuba digan que los derechos humanos no son los derechos humanos que nosotros entendemos en el mundo libre como derechos humanos, que ellos tienen otro concepto de derechos humanos, la tasa no puede ser distinta para todo el mundo, ni que se le puede aceptar ese discurso engañoso a los dictadores, ¿no? Ahora, se ha dado un fenómeno que no es de ahora, ni es de antes, es un fenómeno de comienzo, de inicios de los medios electrónicos de prensa. Primero surgió la radio, luego la televisión. Cuando empezaron estos dos elementos a difundir noticias, se crearon agencias de noticias, porque era imposible para una emisora de radio en Nueva York saber lo que estaba pasando en Madrid o en Berlín o en Moscú. Entonces se crearon agencias que tenían representantes en prácticamente el mundo entero, enviaban información por telégrafo o luego por teléfono y posteriormente por fax y posteriormente por computadora. La enviaban a una sede central y esa sede central luego la diseminaba a sus afiliadas para que cada sala de noticias tuviera acceso y luego pudiera difundir en sus noticieros información de todos los rincones del planeta. En algún momento, la izquierda internacional entendió que había que penetrar estas agencias, porque ahí podían modular el lenguaje. Y yo te digo que hace 50 años, yo llevo 45 activo en el servicio, pero como un consumidor antes de empezar mi carrera, 4 o 5 años antes, ya yo podía percibir que ciertas noticias difundidas por United Press International, por Reuters, por la agencia EFE de España o por la propia prensa asociada, dependiendo de quién se tratara el personaje, era tratada o con guantes de espina o con guantes de seda. Si el dictador era Fidel Castro, la tónica era una. Si el dictador era Augusto Pinochet o Francisco Franco o Alfredo Stroessner, la tónica era otra. Y eso ha perdurado, pero hoy en día, ya desde hace 15 o 20 años, ya no hay, pudiéramos decir, una contextualización de tipo individual por parte de los integrantes de estas agencias, ¿no? Que de acuerdo a su propia filosofía o a su propia ideología política, pues redactaban de una manera o de otra. Ahora lo que estamos viendo, no sé si ocurre en Europa, pero aquí en América Latina sí, ha ocurrido en Colombia, está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, donde los propios gobiernos establecen presiones y vínculos con ciertos medios de prensa, con ciertos periodistas en ciertos lugares, para que se siga la línea que le conviene al gobierno, se suprima y se censure la información que puede ser adversa al gobierno y se exponga la línea, aunque sea mentira, que el gobierno le conviene. Y lo hemos visto acá en los Estados Unidos, Amir, y encuestas que han salido recientemente indican que gracias a esto, 7 de cada 10 estadounidenses le ha perdido por completo el respeto a la prensa y consideran que la prensa en gran medida miente. Sí, estoy de acuerdo. Acá, fíjate, acá, sobre todo en los países nórdicos, es un poco más, digamos, de algún modo más respetuoso. No ocurre tanto así, pero sí ocurre. Y lamentablemente está ocurriendo también con los grandes medios de prensa, sobre todo los impresos, están siendo muy atacados por ese fenómeno. Hay algo que sí te tengo que decir. Cuando estabas hablando, me acordé de una frase del periodista español Manuel Rivas, que dice, no le digan a mi madre que soy periodista, prefiero que siga creyendo que toco el piano en un burdel. Es decir, por el hecho esa está muy buena. Eso está genial, por el hecho del descrédito del periodismo, ¿no? Pero sí, mira, aquí en Alemania todavía es bastante respetuoso el periodismo, incluso hay de todo tipo, pero sí lo tengo que decir, desde que yo llegué a este país hace 17 años hasta hoy, ha cambiado mucho la perspectiva. Ya hay medios que son totalmente manipulados y uno se da cuenta del discurso que está muy bien manipulado y uno ve detrás de ese discurso determinadas fuerzas. Lo que pasa es que todavía aquí, al menos en Alemania, existen esa, digamos, disposición de hay que sentarse a conversar entre todas las fuerzas posibles, y eso equilibra un poco la situación. Perdón, le tomo el atrevimiento de interrumpirte, Emil, porque es que de pronto uno siente
que cuando uno ve una noticia que viene de Europa, en Europa sigue habiendo como cierto romanticismo con el tema de la izquierda y siguen viendo lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua. Bueno, de hecho, hoy se va la gente de Vox del Parlamento Europeo para no asistirle al discurso a Petro, y el Partido Popular guarda las formas y se queda, y el Partido Socialista Obrero Español se queda. Y entonces aquella cosa como que la izquierda sigue siendo la del equilibrio social, y no quieren ver que el socialismo ha terminado por sembrar de hambre y de destrucción nuestros pueblos. Sí, mira, es algo que sí hay que decirlo. Creo que uno de los grandes retos que tiene cualquier escritor, intelectual, periodista que quiera sentarse en Europa es que va a tener que luchar contra todos los estratos que la izquierda ha ocupado, no solamente a nivel, digamos, de la prensa, sino a nivel editorial, a nivel académico. Están metidos en todos los lugares y hacen exactamente, y hacen un lobby muy fuerte hasta el punto de que, por ejemplo, conseguir establecerse con vamos a decir, con un lenguaje crítico hacia esas dictaduras acá en Europa siempre es el resultado de la persistencia de luchas, de discusiones con las cuales tú tienes que estar con mucha, vamos a decir, con mucha perseverancia todo el tiempo, y sobre todo con mucha información veraz buscando las cosas. Te cuento algo para que tú entiendas muy claro. Cuando pasó lo del 11 de julio en Cuba, aquí todo el mundo quería saber qué pasaba. Y lo que hicimos, los periodistas que empezamos a trabajar el tema, yo personalmente trabajo en el MINREG y trabajaba en ese momento con el viceministro para América Latina, y yo me fui con él y le dije, lo que le puse fue las fotos delante. Le dije, mira, yo no te voy a decir absolutamente nada, mira lo que está pasando. Y le puse las fotos, le puse los videos, y a partir de ese momento entonces Alemania establece el mensaje tan fuerte que tuvo en relación con el 11 de julio. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo entender que en Cuba se violan los derechos humanos debido a toda esa labor de zapa que ha hecho la izquierda metida en todas las instituciones, a nivel del Parlamento. El Parlamento Europeo, lo tengo que decir claramente, es uno de las instituciones diplomáticas más infiltradas por la dictadura. Eso hay que decirlo claramente. Mira, que nada más hay que sentarse a ver, y voy a volver a poner el ejemplo de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega. Lo que hacía, por ejemplo, Mike Pompeo, secretario de Estado del presidente Trump, cuando le tocaba tratar el tema de Venezuela, y cómo Josep Borrell, con un guante de seda y con aquel lenguaje edulcorado, lo trata de otra forma. Entonces, uno como periodista dice, ¿cómo califico si es que me toca describir el comportamiento del canciller de la Unión Europea? Hay un episodio que es para los libros de historia, para los libros de récords de Guinness y de otros libros de récords. Estaba en Cuba el ministro de Relaciones Exteriores que sucedió a Roberto Robaina, se llamaba José Pérez Roque. José Pérez Roque. En Cuba en esos días había un grupo de presos políticos que llevaban un montón de tiempo en prisión, que los habían torturado, que los habían hecho polvo. Y entonces la dictadura cubana le da la oportunidad de exiliarse. Que no te vamos a liberar para que vayas a vivir a tu casa en Guanabacoa o en Matanzas, te tienes que ir del país. Y entonces le da la oportunidad a estos presos que se vaya a España. Y el gobierno español les daba acogida, lo recibe. No me acuerdo, pero no era ni uno ni dos, era un avión lleno de presos políticos. A los pocos días va a Madrid el ministro de Relaciones Exteriores, Pérez Roque. Lo recibe Rodríguez Zapatero y lo recibe el rey de España. Y ahí, frente a estos dos personajes, este señor les dice en su cara que en Cuba no hay presos políticos. Y tanto el rey de España, no el rey actual, sino el papá, el que está ahora exiliado allá en los Emiratos Árabes, y Rodríguez Zapatero se quedan callados. Se quedan callados y aceptan como una máxima absoluta y de verdad que en Cuba no hay presos políticos, cuando unos días antes el propio gobierno español que dirigían estos dos caballeros le había dado entrada a un grupo de presos que fueron excarcelados bajo la condición de que se tenían que ir del país. O sea, tenemos un lenguaje pusilánime,
de gente que no, o sea, hoy en día exhuman los restos de Primo de Rivera y de Franco, los sacan de un mausoleo, los llevan para otro, en una laraca de combatir el fascismo y combatir el totalitarismo, cuando ellos mismos han sido y siguen siendo cómplices de los gobiernos más asesinos que hay de este lado del Atlántico. Felipe Pérez Roque. Felipe Pérez Roque, gracias. Felipe Pérez Roque. Esa es una anécdota ahí que está como una página de gran vergüenza, ¿no? Que estos dos señores se quedan callados cuando Alcornoque, porque además Felipe Pérez Roque no era precisamente de los diplomáticos más brillantes que ha dado América Latina. Le dice a ellos, no, pero en Cuba no hay preso político, el que diga que en Cuba hay preso político está mintiendo. Y estos dos señores ni siquiera tuvieron la dignidad y la decencia de decirle, permiso, señor ministro. Hace unos días vinieron para acá un grupo de presos políticos que España aceptó después de que fueron excarcelados de las ergástulas. ¿No? Silencio absoluto. No, y además que en ese vuelo se habían quedado un grupo de presos políticos de la Primavera Negra, que eran justamente de ese grupo que viajaron, que no habían querido aceptar eso. O sea, que no fueron todos, es decir, sí había y ellos lo sabían directamente. Pero mira, vuelvo a lo mismo que te decía ahorita, o sea, todo eso tiene que ver con esta teoría de lo políticamente correcto que cada vez se mete más peligrosamente, y lo repito porque lo estoy viviendo en el discurso de la política internacional y de la diplomacia internacional. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros hoy hablamos del tema Cuba, pero tenemos ahí un caso que está siendo supuestamente, fue condenado hace muchos años y hoy es aceptado completamente, que es el caso de Corea del Norte? Ahí está, hacen todo lo que les da la gana y nadie condena a Corea, y ahí está, y han seguido y han hecho todo lo que les da la gana, han amenazado al mundo incluso nuclearmente, y no pasa absolutamente nada, porque con ese régimen existe la idea de que es necesario conversar. Pero la libertad de expresión, a mí sigue siendo la libertad de expresión un poco para darle a esto una connotación positiva y de esperanza, sigue siendo un cuero seco, es decir, tú lo pisas por un lado y se levanta por el otro. Lo que pasó el 11 de julio en Cuba es una demostración absolutamente palpable, que puedes tener el internet cerrado si quieres, puedes tener a periodistas presos, pero los ciudadanos mismos se encargan de que te enteres de lo que está pasando. Es decir, no está clausurada per se la libertad de expresión. No está en lo absoluto, y nosotros lo vemos, por ejemplo, en el fenómeno de Irán, las mujeres saliendo a la calle, quitándose el velo en las calles. O sea, lo vemos, por ejemplo, en Rusia, la gente está manifestándose a pesar de que le dan palos, a pesar de que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque existe un grupo de instituciones, personas, medios, o sea, hablándolo como lo que tú decías ahorita, hablando del medio, de que hoy con un simple teléfono se puede mostrar una verdad muy grande, y esa verdad está llegando a todos los lugares. A mí me gusta, por ejemplo, te lo tengo que decir, que yo hace unos años estaba muy desilusionado con muchos intelectuales, artistas en Cuba que prácticamente, en mi opinión, conocían la realidad y no manifestaban lo que pensaban. Y eso ha ido cambiando en los últimos tiempos, y hemos visto voces muy interesantes que desde la isla se están alzando. Cada vez se van sumando nuevas personas a la desilusión completa, y es gracias a esa otra información que se les transmite por estos medios, más que nada. Yo pienso que por eso hay que persistir a pesar de todo, y a pesar de que sabemos que ellos lo tienen copado. Yo cada vez que miro a Estados Unidos, yo me aterro de los cambios que están pasando tan drásticos allá con esta presidencia de Biden y todo lo que está pasando. Pero bueno, repito, es parte de algo que está a nivel internacional, y yo lo veo acá también en Europa sobre todo. Claro. Deutsche Welle tiene varios noticieros en español, ¿verdad? Para América Latina, porque aquí en Miami hemos visto durante años un noticiero muy bueno, además con una presentadora muy, que me imagino que son colombianas. No, está una chilena, está Patricia Cabrera, que es venezolana, y creo que hay una colombiana también, ¿verdad, Amir? Sí, aquí hay venezolana y chilena, es la que yo he visto. Hay chilenas, hoy mismo está haciendo la presentación un argentino. O sea, sí, hay un equipo muy, muy rico. Nosotros no solamente se hace el noticiero, ¿no? También se hace, hay una división bastante grande que
que trabaja con documentales que se hacen en América Latina para Europa. Hacen gastronomía, hacen tecnología. Exacto, hay un programa que se llama Enlace en de materia todo. de tecnología, que es una maravilla. Sí, sí. O sea, es muy rico trabajar acá porque hay de todo para hacer. O sea, yo acá soy periodista como tal, pero yo locuto documentales, es decir, es algo que es muy rico, ¿no? Porque de pronto tienes que hacer de todo y eso te ayuda a ser un poco más profesional en todo el sentido. ¿Y ¿no? reside en Berlín? Sí, resido acá en Berlín, a prácticamente 2 cuadras del muro de Berlín, así que lo veo. Interesante. Tengo ese recuerdo todos los días, cada vez que quedan todavía pedazos del muro como un recuerdo, sí, como sí. un monumento a lo que fue la separación sí, sí. del este y del oeste. Mira, aquí quedan 3 espacios fundamentales. Donde yo vivo queda una de las partes del muro más triste porque fue donde más personas murieron y fue donde la famosa foto donde hay una gente subida arriba del muro y el muro está roto. Esa parte está aquí cerca de mi casa. Pero está también una parte que es se llama el Checkpoint Charlie, que el Checkpoint Charlie es la parte americana antigua, que también es una parte donde está la zona que se llama la topografía del terror, que es donde está documentado todo el horror de la gente que intentaba escapar y nunca llegó atravesando ese muro. Y está la otra parte que digamos es la más culturalmente bella, porque a toda una zona del muro, alrededor de 1,5 kilómetros, le dieron permiso a los artistas para que pintaran sus cuadros sobre el muro, y entonces se considera la galería a cielo abierto más grande del mundo. Algo que es también muy simbólico, ¿no? Amir, nos queda poco tiempo de la entrevista, tal vez un par de minutos, pero ¿hay algo que Cuba pueda aprender del proceso de reunificación de la Alemania comunista y Alemania libre, de la integración de los que fueron verdugos en las cárceles de Alemania comunista y luego, al caer el muro, pues vivieron en la misma nación con las otras personas? ¿Hay algo que podamos aprender para aplicarle en el futuro a esta isla caribeña? Mira, hay mucho que aprender, sobre todo en la materia del perdón. Es algo que creo que los cubanos tenemos esa lección bastante dura que aprender cuando uno se ve en las redes como está, que por cualquier tontería la gente se tira a la yugular y quiere morderse. O sea, ese tipo de cosas, yo creo que es algo muy, muy interesante. Aquí yo tuve, por ejemplo, a un cubano, y es una anécdota muy interesante, que hoy es guía de turismo en la prisión de la Stasi, donde él estuvo preso antes de que cayera el muro, y él es guía de turismo allí. Y él un día íbamos caminando y me dice, mira, tú ves ese viejo, era un viejito que iba con un par de perros caminando. Ese viejo era el que todas las mañanas iba a mí a hacerme el interrogatorio en la de eso. Y convivir con eso, o sea, yo le decía, pero es impresionante que tú pudiste perdonar. Y me dice, no, yo un día me le paré delante y le dije, gracias por lo que me hizo vivir, pero hoy yo le quiero decir a usted que yo a usted lo perdono. Wow. Y, o sea, es algo muy duro de entender, pero mira, más que nada yo creo que lo que quizás nosotros no aprender, sino que debemos esperar, es que cuando a veces uno siente que estamos desesperados porque aquello cambie de una vez, porque nuestra gente no siga hundida en esa terrible situación en la que vive, lo que yo he aprendido acá es que nada es eterno y que nada puede decir esto no va a romperse, porque aquí se rompieron las cosas de un día para el otro. Una de cal y una de arena, ahora la mía. Exactamente. Aquí en Miami hubo un preso político cubano que fue muy querido por nosotros y estuvo muy vinculado particularmente a mí porque cuando él salió de la prisión después de cumplir 28 años de cárcel en Cuba, se casó acá en el exilio con la periodista Ninosca Pérez Castellón, que fue una miembro muy de alto nivel de la Fundación Nacional Cubano-Americana y que ha trabajado en los medios de prensa acá desde los años 80 y 90 con programas estelares en la radio. Roberto Martín Pérez se casó con Ninosca, fue su esposo, falleció hace poco tiempo. Y un día Roberto, en la redacción de noticias de la emisora donde Ninosca y yo trabajábamos, él iba frecuentemente ahí a visitarnos y caímos en este tema. Y le dije, Roberto, me dice, Agustín, por aquí, por Miami están los verdugos que nos torturaban a nosotros en las cárceles. Están aquí, vinieron en el Mariel, vinieron luego en los 94, están aquí caminando entre nosotros. Digo, bueno, y si tú te encontraras con uno de ellos a la salida de acá de la emisora,
cruzas la calle a tomarte un café y de pronto ve uno de estos verdugos, ¿qué vas a hacer? Me dice, iría, lo abrazaría, le daría un beso y le diría, le pido a Dios que te perdone para que no te vayas al infierno. Y cuando me dijo eso, yo me estremecí. Y en este momento me vuelvo a estremecer. Sí. ¿Qué lección? Es algo que nosotros tenemos que aprender. Mucha gente fue empujada a el odio, a la rabia, a la mentira. Y fue, como dijimos ahorita, gracias a la manipulación de que Fidel Castro entendió que él tenía que controlarlo todo, toda la información, para meterle en la cabeza a la gente que ese engendro era lo mejor del mundo, y mucha gente lo creyó. Así es. Te lo tengo que decir con toda tranquilidad, mi padre, que fue uno de los que luchó por eso, sigue creyendo que aquello es lo mejor del mundo. Imagínate tú lo duro que significa eso con 84 años y que siga creyendo que aquello es lo mejor del mundo. Y es algo que es muy duro realmente de entender, ¿no? Doblemente duro. Muchísimas gracias, Amir. Gracias a ustedes por la invitación, y ya sabe que acá en Berlín me tienen. Muchas gracias. ¿Por dónde te pueden seguir en las redes sociales? Sí, bueno, es que yo tengo mi canal de YouTube, tengo estupendo. Instagram, o sea, lo pueden seguir por ahí cualquiera. Amir Valle Ojeda. Muchísimas gracias, lo mejor. Ojeda, muchas gracias. Esta es una producción de actualidadradio.com.